Bendiciones, bendiciones. Le habla para ustedes el obispo Victorio Donato, presidente del concilio JCO aquí desde la Florida y presidente de la Torre de Oración Mundial. Vamos a estar hablando en este día un cafecito con el obispo. Hoy 21 de agosto de este año 2025, día maravilloso, día antes de mi cumpleaños. Así que es maravilloso. Así que el tema de hoy lo he titulado Conociendo el lugar de tu asignación. Qué importante es conocer el lugar de nuestra asignación. Muchos cristianos no conocen el lugar de su asignación. El lugar de nuestra asignación es tomada en cuenta por medio del llamado que tenemos al ministerio para servir. Ese es el lugar de nuestra asignación. Muchas veces no conocemos, no sabemos cuál es el lugar en el cual fuimos asignados a servir, y queremos servir en territorios y en lugares en el cual Dios no nos ha mandado. Quiero llevarte la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 23, verso 26. Dice la palabra de Dios en el verso 26: y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Te estoy hablando que en medio del calvario que tenía Jesús, en medio del camino, cuando tenía la cruz tan pesada, él tropezaba, él caía. Pero ya estaba escrito de Dios, ya había una persona que iba a estar asignada para llevar la cruz de Jesús. Y ese hombre es Simón de Cirene. Simón de Cirene no murió en la cruz porque él no estaba asignado para morir en la cruz. Acuérdense que el tema de hoy lo hemos titulado Conociendo el lugar de nuestra asignación. Entonces fíjese que Simón de Cirene lleva la cruz porque esa era la asignación que tenía Simón de Cirene. Después él le entrega la cruz a Jesús, porque Jesús también tenía su asignación en la cruz, y la asignación que tenía Jesús en la cruz no se la podía entregar a nadie, no se la podía entregar a otro. La asignación que tenía Jesús en la cruz era morir por nuestros pecados, era ser crucificado en la cruz para después resucitar de la muerte. Pero estamos hablando que Simón de Cirene estaba allí no por casualidad, estaba allí porque había un propósito de Dios. Y le entregaron la cruz a Simón de Cirene porque la Biblia dice que venía del campo. Venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Él tenía esa asignación y la tomó. Pero cuando él termina su asignación, viene Jesús y retoma la de él. Ahora, la soberanía de Dios te da respaldo en el reino. Cuando tú estás en el lugar de tu asignación, desciende sobre tu vida lo que se denomina la soberanía del reino. La soberanía de Dios es una licencia que Dios te entrega para tú operar y para usted poder decir: yo tengo el respaldo de Dios en el reino. Yo tengo el respaldo de Dios en esta asignación
que estoy llevando a cabo. Porque tengo la soberanía de Dios. Y aquella persona que se meta con usted se está metiendo con la soberanía de Dios. Está traspasando un territorio en el cual no puede entrar. Está entrando en un territorio en el cual no puede poseer, no puede pisar, no puede tocar, no puede hacer daño. Porque es la soberanía de Dios sobre su vida. La Biblia habla que los primeros cristianos, la iglesia primitiva, ellos estaban predicando y la iglesia sufría una gran persecución. Y viene Pablo y el Señor Jesús va al encuentro contra Pablo. Y Pablo quería respuesta. Y Jesús le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Pero Saulo nunca persiguió a Jesús, sino persiguió a los cristianos. Y cuando un cristiano está predicando, está siendo derramado sobre él la soberanía de Dios. Y cuando alguien quiere romper la soberanía de Dios, o sea, no se mete contigo, se mete con Dios. Y Dios no ha perdido una batalla. Dios no ha dejado en ridículo. Dios no ha dejado abandonado a sus hijos. Entonces, la soberanía de Dios te da el respaldo en el oficio, en la asignación que usted está teniendo en el reino de Dios. Si Dios le mandó a llamar a usted, si Dios le está dando una asignación a usted, y usted está completamente seguro que es Dios y no el hombre que le levantó usted, en su vida, aparte de la unción que es la licencia para operar en ese territorio con autoridad y con poder, en usted hay una marca y no es la marca de la bestia. En usted hay una marca que es la marca de la cruz, la marca de la soberanía de Cristo, la marca de la sangre de Jesús, la marca de la resurrección de su vida, porque un tiempo atrás estábamos muertos en delitos y en pecado, pero por medio de la confesión en Cristo, por medio de nuestra fe en Cristo, adoptamos la gracia y podemos decir: soy salvo yo y toda mi casa. Estamos aquí. Entonces David fue un guerrero, uno de los grandes guerreros poderosos que habla las Escrituras. Pero voy a leer la Biblia en Primera de Samuel, capítulo 17, en el verso 34. Dice la palabra de Dios, en el verso 33, dice: dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Mira cómo ese joven, ese muchacho, David, para la época, tenía ese ímpetu, ese deseo, ese anhelo. Entonces nadie fue capaz de enfrentar al gigante. El rey Saúl propuso un premio. Nadie quiso el premio. El premio del rey. El premio del rey no sedujo a nadie, a ninguno de los guerreros hebreos, judíos que estaban allí. Entonces ese premio
Ese incentivo era un gran lujo que no todos podían alcanzar. Solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Entonces no todo el mundo podía, ni siquiera de ellos, ni siquiera soñaban que podían alcanzar el premio, el incentivo que estaba ofreciendo el rey Saúl para que enfrentara al gigante. Entonces, voy a llevarte al libro de Primera de Samuel, capítulo 7, verso 25, para que usted conozca cuál era ese premio que estaba ofreciendo el rey. Dice la palabra de Dios en el verso 25, y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija, y eximirá de tributo a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el aprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Entonces el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así hará al hombre que le venciere. Y oyere hablar a Eliab, su hermano mayor, con aquel hombre, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has decidido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Ya David había terminado. Ya David había terminado su asignación con esas ovejas. Mientras David tuvo la asignación con esas ovejas, las defendía de los osos y de los leones. Y nunca un oso ni un león le pudo hacer frente a David. Nunca perdió un cordero, nunca perdió una oveja. ¿Por qué? Porque estaba preparado y él sabía que el Padre le había asignado el cuidado de esas ovejas, porque él reconocía que esas ovejas eran apreciadas por su Padre. Por lo tanto, él se formó, se preparó y permaneció en el lugar de su asignación con la soberanía de su Padre. Por lo tanto, cada vez que venía un oso y venía un león, entendía David que no se estaba metiendo con una oveja de su pertenencia, se estaba metiendo con una oveja de su Padre, el cual él pudo defender bien el lugar de su asignación. Entonces, cuando a él escucha que están dando un incentivo, que están dando un premio, que están ofreciendo algo muy valioso, que era la exhibición de todos los impuestos de su casa, y aparte de eso, entregarle la hija del rey como esposa, eso le incentivó, eso le llenó de valentía. Y él se ofreció porque él conocía, él sabía que él era un llamado para enfrentar en el lugar de su asignación a ese incircunciso. Porque él sabía que ese incircunciso lo que estaba era provocando los escuadrones del cielo, los escuadrones de Dios, el ejército de Dios. Por lo tanto, David sabía que lo que Dios necesitaba era un hombre que le creyera y tomara el reto,
en asistir a una asignación, aunque se veía suicida, pero no entendía que no iban a pelear con David. David fue el instrumento. Iban a pelear era con un gran ejército. Ahí iban a pelear era con Jehová de los ejércitos. ¿Estamos aquí? Así como el rey Saúl ofreció a su hija para que peleara y venciera a Goliat, nuestro rey ofrece la palabra. Nuestro rey ofreció a Jesús en la cruz. Nuestro rey. Pero muchos, así como el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, no quisieron porque se dejaron intimidar por ese gigante, por ese Goliat. No quisieron tomar el premio, no quisieron intentar lograr tener ese premio. Pero en este tiempo nosotros estamos llenos de autoridad para reclamar, para tomar como posesión el premio que Dios nos ha entregado por medio de Cristo. Y es que hay que vencer primero para poder tomar posesión. Para poder tomar posesión de la salvación, de la gracia, de la sangre de Cristo. Primeramente tenemos que decir: Señor, yo soy un valiente como ese David. Yo soy un valiente y yo voy a vencer ese Goliat que está en mi mente. Yo voy a vencer a ese Goliat que está en mi corazón. Yo voy a vencer a ese Goliat que me intimida día y noche. Yo voy a vencer a ese Goliat porque yo me quiero apropiar de ese premio, de ese regalo, de ese ofrecimiento, de ese incentivo, de eso hermoso en el cual tú nos has entregado, que es la salvación por medio de Cristo. Usted tiene que entender que hoy día el lugar de su asignación es vencer el yo. El lugar de su asignación es vencer su egoísmo. El lugar de su asignación es vencer todos los dardos del enemigo que quiere ocupar su mente. Ahí es un lugar de asignación. Cuando nosotros corremos de ese lugar de asignación, estamos diciendo: yo desapruebo, yo no quiero, yo no voy a tomar el riesgo, aunque el premio sea mi salvación eterna, aunque el premio sea la sangre de Cristo sobre mi vida, aunque la salvación sea redimir mi vida, yo no puedo vencer a ese Goliat que está en mi mente. Yo no puedo vencer a ese Goliat que está operando en mi vida. Usted tiene que entender que David, lo primero que pensó, lo primero que tuvo su mente ocupada, lo que ocupó su mente fue: este es un incircunciso que ha provocado los escuadrones del cielo, ha provocado los escuadrones de Dios. Por lo tanto, esto me lo voy a comer como pan. Usted tiene que empezar a caminar en un nivel y entender que así como Saúl pudo ofrecer a su hija para que enfrentaran a Goliat, al gigante, Dios ofreció a su Hijo unigénito para que todo aquel que creyera en Él no se perdiera. Pero es imposible creer en Jesús. Es imposible agarrarse de Jesús. Es imposible tomar la salvación si antes
no derribamos a Goliat de nuestra mente. Si no sacamos a Goliat de nuestra familia, si no enfrentamos al yo, que es nuestro peor enemigo y opera dentro de nuestra mente. Ahí es la batalla que tenemos que nosotros enfrentar, porque ahí es el lugar de nuestra asignación primeramente. Cuando vemos a David en ese pasaje, vemos que tenía récord de batalla, leones, osos y ahora gigante. Usted puede decir, obispo, yo tengo un récord en guerra espiritual. Yo tengo un récord porque yo he vencido leones y he vencido osos, así como lo hizo David. Pero a ti se te tiene que revelar porque Dios te está llevando a lugares de asignaciones mayores, otros territorios. Y a ti se te tiene que revelar que el enemigo que vas a enfrentar ahora es un circunciso. Tú tienes que entender ahora mismo que lo vas a enfrentar en el nombre del Dios viviente. No es por tu propia fuerza. No es con jabalina, no es con escudo, sino es con el Santo Espíritu de Dios. Hay 5 enseñanzas poderosas. La primera de las enseñanzas que queremos hablar en esta noche son: los demonios cambian con la asignación de Dios. Los demonios van a cambiar según la asignación que usted tenga de parte de Dios. Mientras Dios te deje funcionar, mientras Dios te delegue funciones y te promocione, tus enemigos van a cambiar. Tus enemigos no van a ser los mismos. Tus enemigos no van a ser los mismos. Tus enemigos siempre van a cambiar en el lugar de la asignación donde usted se encuentre. Por eso que Jesús le dijo a los 70, se estaban maravillados porque los demonios se les sujetaban. Y por eso se iban a alegrar. Por eso. Entonces, en tu asignación te enfrentarás a osos y después a leones y después a Goliat. En la asignación donde usted se encuentra ahora mismo, usted está batallando con espíritu que puede ser que usted no vaya a enfrentarlo más. Hay espíritu en el cual usted está batallando ahora mismo, en el cual usted no lo va a ver más. Porque van a venir 7 espíritus peores. Pero tú tienes madurez, conocimiento. La Biblia habla que Sansón mataba a leones y mataba a filisteos. Fíjate. Pero no sabía cómo matar a Dalila. Usted puede decir, obispo, yo he estado en muchas guerras, en muchas batallas, pero a veces nos descuidamos y hay cosas tan pequeñas que es la que hace que se pudra el perfume del perfumista. Una pequeña mosca, un pequeño detalle. Y esto fue lo que le pasó a Sansón, el triunfalismo.
Tenía un llamado, tenía una asignación, tenía el respaldo de Dios, tenía la unción, tenía poder. Eso era Sansón. Era un juez, era un hombre de autoridad. Un hombre con mucha fuerza en el cual nadie se le podía enfrentar porque el Espíritu de Dios venía sobre él. El respaldo de Dios venía sobre él y le libraba. Y le libraba. Pero llegó un momento que no supo cómo enfrentar a un gran enemigo que llegó y terminó con su llamado, con su ministerio, con su autoridad, con su unción, con su poder y con su vida. Se llama Dalila. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál fue el error de Sansón? El error de Sansón fue que se unió a un yugo desigual. Se unió a un yugo desigual. Y allí vino la desgracia en la vida. Porque cuando una persona se une a un yugo desigual, pierde su asignación en el reino. Cuando usted hace negocio con el mundo, pierde en la asignación que usted tiene en el reino. Líderes espirituales, ministros, cualquier rango que tengan, cuando empiezan a hacer negocios con el mundo, pierden el lugar de su asignación. Entonces se unen a un yugo desigual, a una Dalila, y esa Dalila termina con acabando con su ministerio, con su reputación, con su testimonio, con la unción que poseen, con el respaldo del Espíritu Santo que se manifestaban sobre esas personas. Y solamente esas personas tienen que continuar su vida ministerial por las habilidades que poseen y por el conocimiento que pueden poseer de la palabra de Dios y por su propia concupiscencia, que a la final siempre va a dar a luz el pecado. Eso fue el gran error que tuvo Sansón, unirse a un yugo desigual en el cual él conocía que no podía hacerlo por los principios que tenía y que conocía. La tradición de la iglesia sabía que no se podía unir a un yugo desigual, mas sin embargo él retó y lo hizo, valiéndose y creyéndose que él podía vencer a alguien fuera del lugar de su asignación. Cuando usted se une a un yugo desigual, usted sale del lugar de su asignación. Y cuando usted batalla, cuando usted pelea fuera del lugar de su asignación, usted no tiene el respaldo de Dios. Usted solamente cuenta con la fuerza física. Usted solamente puede contar con las estrategias naturales de su vida. Usted puede contar tan solamente con las habilidades que usted puede poseer. Pero olvídese en creer que si usted está fuera de la voluntad de Dios, en el cual Dios le llamó y le asignó un territorio para que usted fuera allí un embajador en cadena, un representante del reino en ese lugar, y que la soberanía de Dios esté sobre su vida, no piense usted que se están metiendo con usted. Se están metiendo con Dios. Pero si usted está fuera de la voluntad de Dios, fuera de la asignación,
se están metiendo con usted y usted está creyendo que se están metiendo con Dios y usted está esperando la respuesta de Dios que active, que manifieste el Espíritu de Dios sobre su vida para usted reaccionar en autoridad y en poder, y resulta que usted se encuentra solo, como se encontró Sansón. Sansón se encontró solo. Sansón empezó a entregar los secretos del reino. Sansón empezó a mostrar su debilidad y la fuente de su fortaleza. El gran error que tienen muchos cristianos, invitando a políticos a darle el altar y a predicar y tomar el altar donde se adora, donde se hacen los sacrificios, donde se predica la palabra de Dios, dándole para que hagan mitis políticos, uniéndose a yugos desiguales porque le están ofreciendo 3 lochas, le están ofreciendo cualquier mentira política y se están dejando cautivar y seducir por esa Dalila. Usted tiene que tener mucho cuidado. Dios no va a permitir que usted enfrente demonios que no estén en el rango de su asignación. Dios no lo va a permitir. Porque Dios solamente va a permitir que usted haga guerra, que usted pelee en un territorio en el cual Dios le ha entregado. Dios le hablaba a Josué y le decía: te voy a entregar, te voy a dar, vas a poseer. Entonces la asignación viene con autoridad. La asignación que Dios te entrega a ti, Dios no te dice: anda, ve para allá, que ve quién te puede ayudar. No, si Dios te hace un llamado y Dios te entrega un territorio, Dios a usted le provee, lo primero que le provee es autoridad y poder de Dios, poder para usar su nombre, poder para usar su nombre. Cuando usted está peleando o batallando en un territorio en el cual Dios no le ha entregado, Dios no le ha dado, entonces ese territorio no fue asignado para usted. Por lo tanto, usted no manifiesta autoridad ni poder de Dios. Y si usted está usando el nombre de Dios en ese lugar, en ese territorio, usted está usando el nombre de Dios en vano. Usted está usando el nombre de Dios en vano. Porque la asignación viene con autoridad y con poder de Dios. Viene con unción y con licencia de triunfo. Licencia de triunfo porque ya Dios entregó a nuestros enemigos a la estrada de nuestros pies. Usted es más que victorioso. Usted es más que un victorioso. Una cosa es un mujer, una cosa es un servidor, una cosa es un diácono, otra cosa son los 5 ministerios, otra cosa es el obispo. Asignaciones diferentes, luchas diferentes, pero hay también unción diferente, estrategias diferentes, porque no son los mismos enemigos. Vienen de la misma fuente la maldad. Vienen de la misma padre el diablo. Pero tienen asignaciones y rangos diferentes.
Entonces, tu asignación determina el nivel de autoridad que Dios te entrega. Un nuevo nivel de autoridad requiere algo importante que se llama reto. Algo que se llama retos. Usted tiene que aprender a retar, a dar un paso, como lo hizo Elías. Elías retó a los 450 profetas de Baal, porque Elías sabía que esos 450 profetas de Baal estaban operando en un territorio que no eran asignados para ellos. Que ellos estaban engañando un pueblo, porque era un pueblo que no estaba siendo dirigido por Dios, no estaba leyendo la palabra de Dios. No. Entonces, Elías sabía que él, como profeta, estaba en el lugar de su asignación. Y cuando tú reconoces que tú fuiste llamado y reconoces el territorio de tu asignación, usted puede retar a brujo, a santero, a palero, a babalao. Usted puede retar a demonios, usted puede retar a principados, a potestades y a huestes espirituales. Usted puede retar a que tenga que retar en ese territorio. Espíritu de droga, espíritu de adulterios, espíritu de divorcios, espíritu de abortos, espíritu de locura, espíritu de enfermedades. Los espíritus que estén operando en ese territorio, usted tiene autoridad. Porque usted fue asignado a ese lugar y usted tiene no un documento de hoja, usted tiene sobre su vida una descarga de la presencia de Dios que se llama soberanía. La soberanía, cuando usted es asignado a un territorio, es porque Dios ha determinado que ese territorio le pertenece. Y como Dios ha determinado que ese territorio le pertenece, envía a un sacerdote, envía a un obispo, envía a un ministro, envía a un líder espiritual a ese territorio para que ese territorio tenga un embajador, para que ese territorio tenga un representante del cielo allí en ese pedacito de tierra, en ese pedacito de ciudad, en ese pedacito de país, ahí donde usted se encuentra, allí. Entonces Dios va a operar por medio de usted. Entonces usted tiene autoridad, unción, poder, para poder enfrentar y salir victorioso. Salir victorioso. Porque la Biblia dice que esos espíritus inmundos, esos demonios, esas legiones, saldrán por 7 caminos. Huirán. Cuando hay un hombre con llamado, cuando hay un líder espiritual que ha sido ungido, que ha sido ordenado por Dios para que fuera embajador en ese territorio, Dios le respalda enormemente. Usted no está solo, usted no está sola. Usted, líder espiritual que me escucha, si usted fue un hombre ordenado, que se formó, que se preparó, no importa la doctrina donde usted se encuentre, pero usted es un hombre que tiene temor de Dios y reconoce la voz de Dios, y usted se encuentra sirviéndole a Dios en un territorio en el cual Él mismo te sembró y no fue el hombre. Usted tiene el respaldo de Dios, usted tiene el respaldo de Dios, usted tiene unción de Dios, usted tiene el poder de Dios y siempre va a tener el respaldo del Espíritu Santo para enfrentar toda lucha, para enfrentar toda batalla que usted pueda tener en su territorio. Amén. Entonces lo segundo
tus habilidades funcionan solamente en Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios en Judas? Vamos a buscar a Judas, capítulo 1, verso 9. Dice la palabra de Dios: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de medición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Medición, no se midió al diablo. Ok. ¿Qué se entiende por eso? Cuando el diablo contendía con Miguel por el cuerpo de Moisés, dice que Miguel no se atrevió a emitir juicio contra él, sino dijo que el Señor te reprenda. No se midió a él. La pregunta es: ¿por qué Miguel no se mide a Satanás? ¿Por qué no se mide a Satanás el arcángel Miguel? Porque el arcángel Miguel sabía que su asignación no era medirse contra el diablo. Su asignación no era medirse contra Satanás. Su asignación era llevarse el cuerpo de Moisés. Esa era su asignación. Y él no se desenfocó. Él no se desenfocó. Pero obispo, ¿cómo es eso? Tuvo que pelear con Satanás. Es que Jehová, como lo llaman, Elohim, Emmanuel, Dios, el Señor, como usted le quiera llamar. Yo lo llamo Dios. Dios no le asignó al arcángel Miguel medirse contra Satanás, sino buscar el alma de Moisés. Y él dice claramente: no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Porque si él se hubiese puesto a pelear contra el diablo, no iba a tener el respaldo de Dios, porque no fue el lugar de su asignación. ¿Por qué usted cree que usted a veces está echando fuera demonios y no hay respaldo ninguno? Porque Dios no le mandó. Hay personas que tienen dones. Los dones son lugares de asignación. Hay personas que se manifiestan sobre su vida dones de milagros, dones de sanidad. Y hay líderes espirituales que no tienen dones de sanidad y empiezan a orar por personas porque piensa que como el don de sanidad es espiritual, en él también tiene que moverse. Pero hay personas que oran por enfermos y los enfermos sanan. Porque él está operando en su lugar de asignación. Y como él está operando en su lugar de asignación, tiene el respaldo del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu que está operando ese territorio, ese ser humano, ese ser viviente, tiene que soltarlo, tiene que dejarlo, tiene que abandonarlo. ¿Por qué? Porque le está hablando un hombre de autoridad, le está hablando un representante de Dios, le está hablando un embajador de Dios,
que fue enviado para operar en ese nivel de autoridad. Por eso es que el arcángel Miguel le dice: yo no voy a perder tiempo contigo, no voy a pelear contigo, pero que el Señor te reprenda. Yo vengo enfocado a cumplir lo que Dios me mandó. Y lo que Dios me mandó fue llevarme el alma de Moisés. Dios nunca me dijo: te vas a enfrentar con Satanás, van a venir fulano, van a venir perensejos. No, me dijo: anda y toma el cuerpo de Moisés, él va a contender contigo, pero voy ahí yo a reprenderlo. ¿Estamos aquí? Entonces, usted tiene que saber cuál es el lugar de su asignación. ¿En qué usted se mueve? Hay personas que tienen el don de predicar la palabra de Dios. En estos días una persona me dice: obispo, pero ¿por qué los espirituales, si sanan enfermos, por qué no van a los hospitales y oran por todos los enfermos para que todos los enfermos sanen? ¿Y por qué no van por los cementerios y oran por resurrección? Personas preguntan eso. Y puede ser que hay personas que deberían de estar en un hospital orando porque manifiestan ese don, y el lugar de su asignación no es tener una iglesia local, sino su lugar de asignación es ser un capellán en un hospital, o tienen el don de aperturar las puertas de las prisiones. Hay personas que oran y las puertas de las prisiones se abren a las personas que tienen retardos procesales, gente inocente en las prisiones que están pagando pena por un mal juicio, un mal incumplimiento de las leyes, y se levanta un hombre a orar con el don de apertura de las puertas de las prisiones, y las puertas de la prisión se abren para esa persona inocente. Como también personas que tienen el don para evangelizar y se convierten en 3,000 personas. Hay personas que van y evangelizan y nadie se convierte. Nadie. El propósito de Moisés fue guiar al pueblo por el desierto, no que nadie se convirtiera, ni siquiera Faraón se convirtió. Más bien endurecía a Dios el corazón de Moisés, de Faraón, perdón. Y no fue porque Moisés no era espiritual. No era porque Moisés no era espiritual. Moisés, un hombre de Dios, un gran hombre de Dios Moisés, y porque no pudo hacer que Faraón dejara ir al pueblo, porque no era su asignación. Su asignación era guiar al pueblo por el desierto. Y Dios lo entrenó primero, pasando ese mismo desierto con las ovejas de Jetro, su suegro. Todo tiene una preparación, todo tiene una formación. Entonces, el nivel donde Dios te coloca, ahí tienes que batallar. Ahí tiene que usted batallar. Pero la gente metiche, la gente chismosa del reino, quiere operar fuera de su asignación. Usted no es una de esas. La gente metiche quiere operar fuera del lugar de su asignación. Yo opero en mi asignación como obispo. Yo opero en mi asignación
como presidente del concilio JCO. Yo opero, porque si yo quisiera operar fuera de mi asignación, yo fracasaría. Yo no tendría respaldo ninguno de Dios. Usted tiene que empezar a evaluarse. ¿Tengo respaldo de Dios en lo que estoy haciendo? Aunque sea bueno lo que estoy haciendo, pero tengo el respaldo de Dios en esto bueno que estoy haciendo. Tengo los resultados que debería de tener en lo que estoy haciendo. Es porque estás operando en una asignación, en un territorio donde Dios no te mandó operar, y estás usurpando un territorio donde hay alguien que tiene que operar allí. Y por eso es que vemos líderes espirituales peleando entre ellos y no peleando contra principados y contra potestades. No sé qué dice amén. Usted puede tener mucho talento, hijo. Usted puede tener mucho talento. Pero si Dios no está, tener mucho talento. Pero si Dios no está en tus talentos, de nada te sirven los talentos. No en el reino. Tus talentos te sirven para otra cosa, pero no para operar en el reino sin el respaldo de Dios. Si no, pregúntale a Pedro en el libro de Lucas, capítulo 5, verso 4. Pedro tenía más de 25 años como pescador, según los eruditos. Pero llegó una noche que no pescó nada. Toda una noche estaba Pedro trabajando, ese gran profesional, ese gran hombre talentoso de la pesca. Que ese hombre lanzaba la red, la tiraba, porque conocía ese mar de esquina a esquina, se lo conocía. Porque era una tradición de familia. Él, su hermano trabajaban también como pescador. Entonces, ¿qué sucedió? Lanzaba la red, porque tenía talento para lanzar la red. ¿Sabes cuántas personas están predicando bajo talento? ¿Cuántas personas están haciendo y están operando gracias a los talentos fuera de su asignación? Y el que opera fuera de su asignación no tiene el respaldo del Espíritu Santo. Entonces, no había ningún tipo de pesca en la vida de Pedro en ese momento, en esa noche. 10 horas pescando. Pedro se regresó cansado, agotado, frustrado. Así se sienten muchos líderes espirituales hoy día. Trabajando toda una vida, trabajando muchos meses, trabajando muchos años, pero no están viendo los frutos de su trabajo. No están viendo por qué no están creciendo, no están viendo por qué no están avanzando. Y se preguntan, se ven al espejo y dicen, bueno, pero es que yo soy un pastor, yo soy un apóstol, yo soy un evangelista, yo soy un maestro, yo soy un líder espiritual y yo debería, porque yo conozco la Biblia, yo la he leído, pero no veo los resultados deseados. ¿No te has preguntado por qué? ¿Te ves en ese espejo? ¿No soy el único? ¿Se ve en ese espejo? ¿Hay muchos? Entonces, muchas veces nos preguntamos qué está sucediendo aquí, qué está pasando aquí. Yo creo que tengo el talento, yo creo que yo tengo la habilidad, yo creo que yo tengo la formación para hacer esto, pero no tengo el respaldo de Dios. Cuando lanzo la red y la voy a sacar con alegría, no tengo a nadie en la red, no tengo a nadie. Estoy frustrado, estoy cansado. ¿Cuántas veces la voy a lanzar? ¿Cuántas veces la voy a lanzar? ¿Cuántos años más tengo que esperar para ver los frutos de mi trabajo? ¿Cuántas veces tengo que esperar? Pero te voy a decir algo.
Dice la palabra de Dios que cuando él se acerca a la orilla, Jesús opera en él. Se monta en la barca con él. Y Jesús le dice, vamos a pescar, vamos. Y ellos le dicen, Señor, hemos pecado toda la noche. Sí, pero estaban pescando y yo no estaba en la barca. Ustedes lanzaban la red en nombre de su habilidad, de su talento, en nombre de la herencia que le había dejado sus padres, la formación que le había dejado sus padres de cómo ser gran pescadores. Pero ahora soy yo, Jesús, el que está montado en tu barca y te estoy dando un lugar de asignación. El lugar de asignación que yo te voy a dar hoy, tú que estás intentando pescar, tú que no has podido lograr crecer y avanzar en tu ministerio, en tu iglesia, en tu torre de oración, usted no ha podido crecer ni avanzar. Ahora Dios te dice, tú estabas solo, tú estabas dependiente de tu habilidad, estabas dependiente de todo tu talento. Pero ahora yo, Jesús, me monto en tu barca. Me monto en tu barca y ahora soy yo el que te voy a dirigir. Ahora soy yo que te voy a llevar y te voy a dar un código. Y el código es: esfuérzate un poquito más. Boga un poco más adentro. Y cuando bogó un poco más adentro Pedro, dice la Biblia que Jesús le dice: ahora sí, lanza la red. Y que ellos lanzaron la red y la Biblia dice que hubo pesca milagrosa. La Biblia dice que las barcas se llenaban, que casi se volteaban. Lo que a Jesús, lo que a ti te vas a tener como resultado. Tú vas a tener resultado porque tú estás en el lugar de tu asignación. Lo que a Pedro le había durado 10 horas y no lo pudo hacer, el maestro se lo hizo en cuestiones de minutos. En cuestiones de minutos usted puede lograr lo que usted ha intentado trabajar y ver los frutos de su trabajo por toda una vida. Porque usted ha estado operando en un lugar, en un territorio en el cual hay necesidad, en el cual hay vida que salvar, en el cual hay demonio en que enfrentar, pero usted no era la persona indicada para hacerlo. Usted no era la persona que había sido asignado a ese territorio. Usted tiene que orarle a Dios y decirle: Señor, muéstrame el lugar de mi asignación, porque yo quiero servirte, Señor. Yo anhelo en mi corazón, Señor, así como Pedro, conseguir el lugar correcto en donde poder lanzar mi red y poder lograr conquistar mi sueño, yo quiero, Señor, afianzarme, yo quiero echar raíces como un verdadero ministro, como un sacerdote, como un gran hombre de Dios, como un gran hombre religioso, como un gran apóstol, como un gran pastor. Yo no sé en qué denominación usted está, pero lo importante es que usted le pueda decir a Dios ahora mismo: Señor, yo anhelo que usted me muestre ese territorio en el cual yo debo de lanzar la palabra, de predicar, donde yo voy a tener el respaldo de su espíritu, donde yo voy a decir: voy a enfrentar a demonios, voy a enfrentar principados, voy a enfrentar potestades y voy a tener la victoria sobre ellos, porque tengo el respaldo del Espíritu Santo, porque he reconocido que he estado trabajando, he estado luchando con mi propia fuerza y usurpando territorio donde otros líderes espirituales deberían haber estado. Yo no sé quién dice amén a eso. Gloria a Dios. Usted puede tener mucho rango y más grado. Se van a reír.
Usted puede tener mucho rango y más grado que un termómetro, pero sin Dios no está contigo, nada eres. Eres con lo que dice la palabra de Dios en Isaías, somos trapos de